no me haga un solo archivo. Déjeme revisar si me está separando los archivos. Como no me he manejado de esa manera, no estoy muy seguro si funcione. Vamos a ver. Tengo del 17, que fue hoy día. Déjame ver el detalle. O sea, no estoy muy seguro si me separó la sesión. En todo caso, ya después que termine la clase lo sabré. O la otra cosa que pudiéramos hacer es salir totalmente y volver a ingresar, pero ya, si no funciona, si no me separa las clases, lo que yo haría sería en un solo archivo poner todas las clases que corresponden, ¿no? Entonces quedaríamos así. Bueno, entonces esta sería la clase 3.1, la sesión 3.1. Y ya, entonces, hablando del sistema de archivos, pues ahora vamos a ver el directorio dev, ¿verdad? Aquí en este directorio se van a almacenar todos los dispositivos que maneja Linux. Por ejemplo, si nosotros estamos refiriéndonos a un disco duro, ¿verdad? Y nos estamos refiriendo a la sexta partición del disco duro, en el DEC encontraremos un archivo que se llame HDA5. Recuerden ustedes que para Linux todo es un archivo, entonces para Linux la partición del disco duro sería un archivo, ¿no? Si nosotros queremos referirnos al ratón, vamos a encontrar en la ruta DEC, vamos a encontrar psaus, que correspondería al archivo del ratón, ¿no? Entonces todos los archivos aquí, todos los dispositivos son manejados como archivos. Ya, aquí nos menciona que existe una carpeta que es el deck null, que es como un hoyo negro donde nosotros aquí podemos mandar cualquier información, ¿verdad? A veces nosotros tenemos aplicaciones o comandos que nos generan información y si esa información es inútil, podemos mandarla allí a ese directorio null donde se pierden básicamente a la nada, ¿no? No se llenaría nunca, es como un hoyo infinito, ¿no? Entonces, revisemos, aquí estamos en el directorio book. Miren, del directorio book voy a hacer cd y la ruta sería el raíz, ¿verdad? Y el directorio sería el dev, ¿no? Entonces, directamente desde el book voy a cambiarme a este directorio, hago una lista para ver qué hay allí y como ustedes pueden ver, pues aquí hay una serie de archivos. Cada archivo de estos representa un dispositivo físico. Por ejemplo, algunos que nosotros dejan a la vista, tenemos los LP correspondientes a la impresora, tenemos el NEC correspondiente a la red, ¿no? Entonces la red es un archivo, hasta la memoria es un archivo, tenemos los puertos que son considerados como archivos, acá tenemos los discos duros, ¿verdad? Todos estos de aquí corresponden a discos duros, tenemos los terminales que son bastantes también son considerados como archivos, ¿no? Y por acá tenemos hasta lo que es el monitor. Entonces, aquí encontramos todos los dispositivos como archivos. Por eso es que en Linux todo es considerado un archivo. Tenemos el directorio etc, ¿verdad? El directorio etc son directorios que se utiliza para los archivos de configuración del sistema. Estos archivos corresponden a diversos programas. Generalmente estos suelen ser estáticos y no son binarios o ejecutables, ¿no? Simplemente son de configuración, ¿no? Entonces, bueno, aquí nos menciona algunos ejemplos de algunos programas que utilizan esos archivos. Um, Vamos a cambiarnos a sí mismos, cd/etc. Entonces hacemos un list para ver qué hay aquí. Y ahí vemos que la mayoría son archivos de configuración, ¿no? Entonces, aquí es como donde se configura cómo deben de trabajar los programas, ¿sí? Aquí en el ITC. Bien, tenemos también el directorio home. El directorio home, aquí encontramos, es un equivalente como
de la carpeta user de Microsoft. Entonces aquí vamos a encontrar los archivos que corresponden a los usuarios, ¿no? El formato es que en el directorio home va el nombre del usuario y dentro del nombre del usuario van todos los archivos que corresponden a ese usuario. Aquí no solamente se guardan los archivos personales, sino que también algunos servicios y algunos programas crean aquí sus directorios para saber que ese usuario trabaja con ese directorio, como por ejemplo los programas FTP, que son programas para descargar archivos. Entonces esa descarga se guardaría allí en el directorio del usuario. Una acotación es que en el directorio home, el directorio root, que es el usuario principal, no yace allí. El directorio del usuario root está aparte en el directorio raíz y me imagino que una de las razones es por un tema de seguridad, ¿no? Entonces el directorio home del root no se encuentra allí. Entonces vamos cambiándonos aquí al directorio home. Vamos al raíz primero, ¿no? Ahí nos cambiamos al directorio raíz, hacemos un list para ver, aquí está el deck, aquí está el home. Entonces vamos a cambiarnos al home. Nos cambiamos al home, hacemos un list y ahí vemos que tenemos algunos usuarios como Jorge, José María. Vamos a hacer un list a Jorge, a ver si hay Jorge y dice que no puedo acceder allí. Ya, y es porque Jorge está la primera en mayúscula. Aquí en Linux sí es importante las mayúsculas de las minúsculas. Entonces para Linux, mayúscula y minúscula no es igual. Vamos a hacer un list a Jorge, ¿verdad? Y el directorio está vacío, es decir, que no tengo mayor información ahí. Bien, ¿qué más? Profe, una pregunta. Aquí en Linux entonces también se puede acceder a los usuarios, así. Si usted, Digamos, como si en usted- Windows tengo varios usuarios, ¿verdad? Y puedo acceder como administrador a esos usuarios para ver su información aquí también. Eso es lo que sí, hace aquí. ¿Ve? si usted es el root, si usted es el root, tiene todos los permisos abiertos. Entonces, sí, efectivamente usted puede acceder. Pero si usted es un usuario común y silvestre, usted no puede acceder, o sea, por defecto no puede acceder a la información de otro usuario, a no ser que el root le dé los permisos a usted para que usted pueda acceder. Claro, bien. Ya, entonces aquí estamos en el directorio, pero si ustedes se dieron cuenta, aquí no está el root, ¿no? Entonces vámonos al directorio raíz, hacemos un list, y ahí ustedes van a ver que existe aquí el directorio root. Si nos cambiamos allí, nos cambiamos allí y hacemos un link, ahí vemos que tenemos el directorio root, y ahí tenemos una estructura que tiene documentos, imágenes, plantillas, videos, escritorio, descarga, que es similar a lo que sería mis documentos en Microsoft, ¿no? Entonces, manejan conceptos similares. Como el root sí es un usuario creado, pues tiene todos estos subdirectorios. Pero está acá fuera en el raíz para que no sea accedido, ¿verdad?, por los usuarios. Por ejemplo, si yo le doy a un usuario el permiso al directorio home, tendría también el permiso al directorio root. Entonces, por eso es más seguro tenerlo aparte. Bueno, tenemos el directorio library, ¿verdad? Como su nombre lo indica, corresponde a un nombre de librerías. Es similar a lo que es el concepto de las DDLs en Windows. Y aquí hay algunas librerías que son necesitadas, ¿verdad? Por el sistema operativo para poder iniciar, ¿no? Originalmente Linux fue creado en lenguaje C y por lo tanto es compatible con lenguaje C. Entonces, aquí se encuentran librerías muy similares a lo que es el lenguaje C. Ya, aquí dice que hay unos módulos que se van a ubicar en módulos versión del kernel. Entonces ahí podemos buscar qué versión del kernel hay. Y aquí también hay o hace referencia, ¿verdad?, a users included, ¿verdad?, que son cabeceras de librería. Si ustedes han manejado el lenguaje C, les va a ser familiar el concepto del directorio library y el concepto de la etiqueta include, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí, vamos a hacer slash library, a ver qué encontramos. Y ahí vemos que tenemos
archivos de librería, de Java, básicamente, ¿verdad? Y de otros programas que están instalados por aquí. Entonces, ahí están algunas librerías disponibles, ¿no? Bien, tenemos también el directorio media, ¿verdad? ¿Se recuerdan cuando hablábamos de montar y desmontar? Entonces, en el directorio media vamos a encontrar los directorios para el montaje y desmontaje de dispositivos externos, como puede ser un CD-ROM o una memoria USB, ¿no? Entonces, yo creo que aquí, si yo hago CD media, ahí me cambia el directorio media, ¿verdad? Aquí tengo esos directorios, pero esos directorios los creé yo cuando estaba haciendo alguna prueba. Entonces realmente el media está vacío. Y está vacío porque cuando se instaló esta versión de Linux, ya las computadoras no vienen con una unidad lectora de disco óptico, entonces no se ha agregado, ¿no? Pero si yo tuviera una unidad de disco óptico y la montara, aquí podría montar el contenido de esa unidad. Entonces, este es el directorio media. Ahí montamos el contenido de las unidades. Aquí tenemos el directorio MNT que viene de MON. En este directorio dice que contiene los sistemas de archivos externos que han sido montados. Ya, vamos viendo a ver si hay algo montado. Hacemos un list y vemos que está vacío, o sea, no se ha montado nada, ¿no? Entonces, aquí estarían los sistemas de archivos. Algo interesante, ¿verdad? Es que cuando nosotros leemos las unidades de CD-ROM, las unidades de CD-ROM están en un formato que las lee Windows. Y cuando las ponemos aquí, deben de poder ser leídas en un formato que las entienda Linux. Entonces, cuando montamos, ¿verdad? Nosotros podemos especificar qué sistema de archivos maneja esa unidad. Y de esa manera, aunque Linux tiene su propio sistema de archivos, ¿verdad? Las unidades externas pueden tener un sistema de archivos diferente, ¿no? Pero para eso el Linux tiene que tener soporte de ese sistema de archivos para poderlo leer. Entonces, aquí podemos trabajar con sistemas de archivos diferentes. Bien, tenemos la carpeta OP o el directorio OP. Aquí podemos encontrar complementos de otros programas, ¿verdad? Son como opciones de los programas. Entonces esa no la vamos a ver. Tenemos el directorio root, que ya lo revisamos. Tenemos el directorio sbin. El directorio sbin son los comandos que se utilizan para la administración del sistema operativo y generalmente lo que está en el sbin son comandos que solamente los puede ejecutar el administrador, ¿no? Entonces, si nos vamos aquí, cd/sbin, aquí vemos asimismo una lista de archivos ejecutables, pero que un usuario normal no tiene acceso. A este directorio aquí solamente tiene acceso el root, por un tema de que estos comandos podrían dañar la máquina, entonces solamente un administrador debería utilizarlo, ¿no? Bien, tenemos el directorio SRB, contiene los archivos de datos específicos para cada servicio. Entonces, este es un directorio de servicios. En este caso no tenemos instalado ningún servicio. Tenemos el directorio TEN, aquí se van a guardar los archivos temporales. Aquí, miren, si yo pongo así, TEN, me cambio, me dice que no se encuentra porque yo me encuentro en el directorio SRB. Entonces, no me puedo cambiar el directorio TEN porque no está aquí. Entonces, tengo que poner la ruta cd/ten y ahí sí me cambia, ¿no? Si hago un pwd, veo que estoy, perdón, pwd, veo que estoy en ese directorio. Voy a hacer un list, ¿verdad? Y ahí veo que tengo algunos archivos temporales de alguna instalación que se ha ejecutado, ¿no? Entonces son archivos temporales, incluso por el nombre. Algo les iba a decir, pero me olvidé.
Bien, tenemos el directorio USR, ¿verdad? Este es el directorio eh, primario de archivos ejecutables del sistema. Ya, pero la razón de este directorio USR es que es una estructura grande, ¿verdad? Muy similar a la que es el raíz, ¿no? Entonces, este directorio tiene una estructura que es más o menos grande, igual que lo que es el directorio raíz. Y aquí está, este directorio se utiliza para poder almacenar datos que pueden ser compatibles con otros hosts, entiéndase por host, otros servidores. Y estos datos pues suelen ser de solo lectura. Y generalmente tiene su propia partición, es decir, que tiene su propia partición como puede crecer, entonces tiene que tener un tamaño, o sea, tiene una estructura que le permite ser dinámico. Si como tiene su propia partición, entonces yo puedo hacer crecer la partición según las necesidades sin afectar con otras particiones, ¿no? Bien, aquí tenemos la estructura, tenemos la carpeta bin, que son comandos que puede ejecutar este usuario. ¿Qué más? Tenemos incluidas librerías para este usuario, como este puede trabajar con diferentes hosts. Cada host puede tener sus propias librerías, entonces son librerías muy específicas para un usuario en particular. Por eso es que Linux, o Linux al igual que Unix, permite trabajar a un usuario con versiones diferentes, incluso de programas diferentes, y no se pierde. Windows tendría un poquito más problema de hacer eso, pero eh, debido a esta organización, en Linux es mucho más fácil manejar estos equipos. Bueno, también tenemos una library, pero de ese usuario, o sea, tenemos lo mismo que en el root, pero para este usuario y para la versión del sistema operativo que esté utilizando el usuario, ¿no? Tenemos USR local, aquí es para administrar el sistema cuando se instala software localmente, ¿verdad? El SBIN para los programas que utiliza el administrador del sistema. O sea, es el mismo esquema que el raíz, solamente que enfocado a un usuario. Ya. Y tenemos por acá el directorio var. Aquí en este directorio van a contener archivos que son variables o temporales. Aquí encontramos, por ejemplo, el archivo de spool. El archivo de spool es un archivo de una cola de impresión que también se maneja como que si fuese un archivo. Entonces, cuando uno manda a imprimir, los archivos se van a este directorio, ¿verdad? Y ahí quedan encolados hasta que el sistema los pueda procesar. Ya el var tiene una estructura jerárquica que también va a crecer, es un directorio que puede crecer bastante. Y la utilidad del var dice que permite detectar problemas, poder prevenirlos y solucionarlos. Aquí dice que es aconsejable montar el var en su propia partición, así como lo es el directorio USR, ¿verdad? Y este var, como crece bastante, ¿verdad? Y como tiene muchas aplicaciones, es mejor que sea diferente al directorio RAID, ¿no? Entonces estamos hablando ya de tres particiones. Vamos acá, si podemos ver que tiene el var, cd/var, ¿verdad? Hacemos un list y ahí vemos que el var tiene su propia estructura de archivos, ¿no? Por cierto, no vimos el directorio USR. Está el directorio USR, le hacemos un list y ahí ustedes ven que tiene el bin, el etc, el gain, el include, el library, ¿verdad? El local, el sbin, el char, el src y el ten, ¿no? Entonces, ese es el contenido del directorio USR, ¿verdad? Y vamos al directorio var, ahí está en el directorio var, y vamos a ver el contenido del directorio var, ¿verdad? Entonces el directorio var tiene Acon, Caché, DB, Gain, Kerberos, Local, Log, NIS, Preserve. Todos estos corresponden, cada una de estas carpetitas corresponden a un software instalado, ¿no? O a un propósito instalado. Entonces, si yo quiero modificar algo de ese software, probablemente tenga que venir acá al var, a la carpetita del software y de esa manera modificarlo, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, vamos a hacer un list del spool. Ya, miren, ahí está el list del spool, ¿verdad? Y ahí tiene otros subdirectorios que están ahí dentro, ¿no? Entonces, algunos corresponden a correo.
Pregunta. Cada vez que usted hace list, ¿es para directorios nomás? ¿O manera general? El list, lo que hago es que lista el contenido del directorio donde me encuentro actualmente. ¿Qué directorio me encuentro actualmente? Ahí ustedes lo ven en el Pro, me encuentro en el directorio. Si yo hago un plvd, también me muestra cuál es mi directorio de trabajo actual. Entonces yo hago un list y con el list veo el contenido de ese directorio. Es como en Windows, ustedes abrirían la carpetita y verían el contenido. Aquí yo tengo que por línea de comando poner list para ver el contenido. ¿Sí? Y ahí ahorita en esa lista hay solo archivos o carpetas también. ¿Cómo se diferencia? Hay archivos y carpetas. Si yo hago un LL, ¿verdad? Con el LL tengo otra presentación del contenido del directorio. Entonces aquí ustedes ven las propiedades. Entonces los que vienen con D, ¿verdad? Son directorios y los que vienen con L, estos son link, como accesos directos, ¿no? Y en este caso no tengo archivos, ¿sí? No tengo archivos aquí para poder verlos. Entonces, yo les estaba mostrando así el link porque es como que más básico y después vamos a ver otra estructura. Si me voy, por ejemplo, raíz, ¿verdad? Y hago un list para ver el formato. Déjenme ver si en TechMate. cd TechMate. cd, creo que aquí ya no tengo. Ya miren, aquí encontré un archivo, ¿no? Entonces miren, los directorios tienen la propiedad de la primera columna de que tienen la D, que indica que es directorio, y los archivos tienen una rayita, ¿sí? Entonces de esa manera, o por los colores, yo puedo determinar cuál es un archivo, ¿verdad? Déjenme hacerlo así, y cuál es un directorio. O sea, lo distingo por la propiedad, ¿sí? Y en este caso por el color. ¿Y cuál es la de archivo? ¿Cómo usted dijo que lo diferencia? Ya, les decía yo que si yo hago un LL, que es el comando, pero en este formato, y yo hago un list en este formato, yo puedo ver las propiedades del archivo y ahí no sé si ustedes ven esas letras que están al inicio, ¿verdad? Si tiene la rayita es un archivo y si tiene la D es un directorio. Déjenme crear un archivo. ¿Cómo creamos un archivo? Ah, ya me olvidé. Ya, voy a crear un archivo con el VI. Ya, miren, ahí creé el archivo que se llama archivo. Entonces ustedes ven que está en un color más blanquito, ese es un archivo. Y los otros son directorios y los que están un poquito de lila, esos son como accesos directos, ¿no? Entonces si yo hago un list como para ver las propiedades, ¿verdad? Aquí está el primero, es un archivo, ¿verdad? Y los que están con L son enlaces simbólicos y los que están con D son directorios.
Entonces, así los puedo distinguir, ¿no? Pero si ustedes no, o sea, si ustedes se acostumbran a los colores, ya por los colores ustedes los pueden distinguir. Ya. Entonces, este no es. Ya, entonces estamos en el directorio bar, donde ahí teníamos los archivos de configuración de los programas. Y generalmente cuando vamos a configurar, vamos a ir a este tipo de directorio. Eh, ¿Qué más? Dentro del directorio bar también tenemos una estructura. Por ejemplo, tenemos el bar caché, ¿verdad? Para que los programas hagan caché allí, ¿verdad? Es como archivos temporales que van a estar solamente un tiempo. Tenemos el bar library, esto es para utilizar librerías que utilizan las aplicaciones. Tenemos el bar log, aquí dice que se muestran los archivos que están bloqueados. No sé si ustedes saben ese concepto de bloqueos. Ya, entonces, por ejemplo, aquí estos serían los archivos que están bloqueados o están bloqueados, ¿no? Entonces, ahí en el bar log. Ya, recuerden ustedes que Linux trabaja en un ambiente compartido y es un sistema que soporta multiusuario y multitarea. Por lo tanto, cuando un usuario trabaja con un archivo, otro usuario puede querer trabajar con el mismo archivo. Entonces, el concepto de bloqueo es que mientras un usuario está escribiendo, el otro usuario tiene que esperar, porque no se puede escribir dos personas al mismo tiempo. Siempre tiene que haber, esa es una operación que solamente lo puede hacer una persona a la vez. Entonces, ese es el bloqueo de archivos, ¿no? También tenemos el bar log, aquí se van a guardar los mensajes que genera el sistema operativo, ¿verdad? Por diferentes servicios. Tenemos el bar mail, donde se van a guardar los correos de cada usuario. Tenemos el bar room. Aquí en el bar room vamos a obtener información de cómo arrancó el sistema, ¿verdad? ¿Qué más? Bueno, el bar spool, el bar TMP temporal. Hay un directorio de logos phone que es cuando se pierden directorios, entonces aquí se los puede colocar cuando se utilizan las herramientas de reparar el sistema de archivos, ¿no? Es como cuando ustedes hacen un defrag en Windows, entonces hay cadenas de archivos perdidos, entonces aquí se las puede poner. Bueno, entonces, básicamente, este es el FHS, el sistema de archivos de Linux, ¿sí? Que es lo que hemos estado viendo. Y a partir de aquí, ya tendremos la primera diapositiva. Esa diapositiva ya está subida en el aula virtual. Si alguno tiene alguna duda, quiere repasar, ya está allí, ¿verdad? Y ahora vamos con la instalación de CentOS. No sé si tenía que ver unas diapositivas antes de avanzar a esto de aquí. Voy a ir con las diapositivas. Ya, estas son las diapositivas. Ahí, como yo tengo problemas de licencia, pues tengo ese problema de licencia. Ya, vamos a hacer una revisión rápida de lo que hemos visto, ¿no? Entonces, Linux es un sistema operativo que desciende de Unix, y Unix es multiplataforma, multiusuario y multitarea, y Linux pues es igualito, ¿no? O sea, porque ha heredado eso de su padre, que es, que es Unix, ¿no? En 1991, Linus Torvalds, un alumno, empezó a crear lo que es el Linux, entonces allí se creó el primer núcleo de Linux y tuvo colaboración de otros programadores utilizando herramientas GNU, ¿no? Entonces, Linux es gratis.
Luego pasó de ser un proyecto, ¿verdad?, de un alumno a ser uno de los sistemas operativos más utilizados en el mundo. Si no es el primero, es porque Microsoft tiene el mercado. No sé si conversé esto con ustedes, pero Microsoft domina, ¿verdad?, las computadoras personales. Sin embargo, a nivel de programadores, los programadores prefieren Linux, ¿no? Especialmente los que se dedican a la creación de páginas web o de servicios web, porque es mucho más liviano y eficiente Linux. Eh, Linux, pues, está basado en lo que es las licencias del tipo GPL, es decir, licencia pública de uso general, y pertenece a un proyecto GNU, que es un proyecto colaborativo de software libre, ¿no? Entonces, esas más o menos son las características de Linux. Aquí estamos hablando del kernel de Linux, que ya lo vimos. Entonces, el kernel de Linux, para manejar un hardware, tenemos el hardware, que el hardware no hace nada, es algo físico en bruto. Y alrededor de eso tenemos un software que es conocido como el kernel, que tiene las principales funciones que se ejecutan allí. Luego, después del kernel, que es el que puede manejar todo el hardware, tenemos las aplicaciones, ¿verdad? Tenemos bibliotecas de funciones para poder manejar el hardware y tenemos aplicaciones en base GNU, es decir, aplicaciones gratis, ¿no? Entonces, tenemos toda una capa para manejar el hardware. Y después de eso, ¿verdad? Tenemos otra capa de software adicional que puede ser, no es obligatorio, puede ser un shell gráfico. Entonces, el shell gráfico es un entorno gráfico, ¿verdad?, que trabaja sobre las aplicaciones, que a su vez trabaja sobre el kernel, que a su vez trabaja sobre el núcleo. Entonces, esta sería la arquitectura de Linux. Hasta ahí. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Ya. No hay preguntas. Vamos viendo las distribuciones de Linux, ¿no? Entonces, esto ustedes tienen que hacer una investigación. En las próximas clases, por favor, participen para que se ganen su punto de actuación en clase, indicando una distribución que sea popular. Traten de buscar las actuales, ¿sí? Porque las antiguas son las tradicionales. Entonces, traten de buscar cómo está el mundo Linux hoy en día, ¿no? Por ejemplo, hay distribuciones que sirven para el hackeo, hay distribuciones que sirven para centrales telefónicas, para comunicaciones, que sirven para hacer ruteo. Entonces, traten de buscar eso allí, que es un aporte significativo. Bien, entre las distribuciones tenemos la de Debian, ¿verdad? Tenemos la de Ubuntu, ¿sí?, que son populares. Debian por estable, Ubuntu por que se parecía a Windows, Red Hat, que es la más estable y la mejor, ¿verdad?, pero es pagada. Feodora, que es la que es basada en Red Hat y que es un buen candidato para poner servidores. Tenemos CentOS, que también se basó en Red Hat y que también da servidores bastante estables, ¿no? Bien, Linux es creado para trabajar en modo consola, en modo de línea de comando, pero ustedes pueden instalar una capa de software que puede ser la KDE o la GNOME, y esto de aquí es una interfase gráfica, es decir, que convierte a su Linux básico en un Windows, ¿no? Y obviamente esta capa de software es mucho más liviana. Sí, aquí, con estas capas de aquí, usted haciendo la combinación de teclas Control F1 y Control F2, puede tener más de un terminal. Es decir, en modo gráfico usted puede tener varios terminales. Para acceder a los terminales, ¿verdad?, se puede hacer la combinación de teclas Control Alt de F1 o la F6 para cambiarse en los diferentes terminales, y el modo gráfico está reservado con la Control Alt F7, ¿no? Entonces, déjenme ver aquí si yo puedo hacer eso. Se dice Control Alt F1, entonces voy a poner Control Alt F2, ¿sí ven? Ahí estoy en otra pantalla, Control Alt F3, Control Alt F7, ya esa no funcionó, Control Alt F7, no tengo instalado el modo gráfico, Control Alt F1, esa es mi primera terminal. Entonces, con Control Alt yo puedo cambiarme, puedo tener diferentes terminales, y en esos terminales puedo trabajar como diferentes usuarios. Entonces yo puedo estar haciendo varias cosas al mismo tiempo en Linux. ¿Qué más?
Ya, cuando nosotros prendemos Linux, pues aquí nos aparece una pantallita, ¿no? En este caso está en la instalación de CentOS. Aquí lo voy a ver de manera rápida porque están las diapositivas y después lo vamos a hacer paso a paso, ¿no? Entonces aquí tenemos que instalar CentOS, ¿verdad? Escogemos la opción de instalación. Cuando nos carga la instalación, se nos carga la pantallita donde nos permite escoger el idioma. En este caso, el español, ¿verdad? La otra vez sí encontré español de Ecuador, entonces si está actualizado, nos permite escoger también el tipo de teclado y también nos permite instalar software. Entonces, cuando nosotros instalamos, podemos ya instalar de una vez con software, ¿no? Entonces, aquí hacemos la selección de software y podemos nosotros poner software adicional. Cuando nosotros instalamos, Linux crea varias particiones al momento de instalar. Una de esas particiones es la SWAT. La SWAT, si ustedes recuerdan, yo les hablé de un archivo de paginación. Sí, eso en Windows se utiliza un archivo de paginación que está en el mismo disco C y que no es la más eficiente. En Linux se crea una partición, ¿verdad?, que se denomina la SWAT, y como es una partición exclusiva solamente para lo que es la memoria auxiliar, entonces hace lo que se denomina swapping, ¿verdad? Y entonces ahí está, escribe y lee lo que no entra en la memoria RAM, ¿no? Entonces ahí está, pero como es una partición, la partición tiene un sistema de archivos sumamente pequeño y como no hay defragmentación de la información, es sumamente rápido, ¿no? Entonces los datos se escriben en la SWAT cuando no hay la suficiente memoria. Pero el tamaño de la SWAT no puede ser ilimitado, ¿no? Entonces la SWAT tiene unas especificaciones técnicas. Si usted tiene 4 GB de RAM en el servidor, usted tiene que instalar un mínimo de 2 GB de espacio de la SWAT, ¿no? Entonces, por 4 GB de RAM, la mitad va para la SWAT, ¿sí? Si usted tiene de 4 a 16 GB de RAM, entonces la SWAT puede ser de 4 GB. Y si usted tiene de 16 a 64 GB de RAM, entonces la SWAT puede ser de 8 GB, ¿no? No se recomienda una SWAT muy grande, porque si usted tiene una SWAT muy grande y vacía toda la memoria en la SWAT, entonces podría ser ineficiente. Recuerden ustedes que la SWAT es acceso de lectura y escritura en el disco y son operaciones sumamente lentas. Entonces con una SWAT muy grande, el performance del equipo puede caer, ¿no? Entonces ahí ya están las recomendaciones técnicas para el tamaño de la SWAT. De ahí se va a crear otra partición que es la partición de booteo. Recuerden ustedes que Linux protege lo que es el boot para que no sea dañado. Entonces, como esta es una partición aparte, no cualquier virus o cualquier persona puede acceder a ella. Entonces, el kernel se va a montar allí y ahí van a estar todos los archivos, ¿verdad?, que van a servir para el booteo, ¿no? Entonces, esto se va a crear de 250 megabytes, suficiente para cargar el núcleo de Linux. Y de ahí tenemos el sistema de archivos, ¿verdad? El sistema de archivos que soporta Linux es el que se conoce como el ext2, ¿verdad? O ahora tenemos el ext3 y el ext4, ¿no? Entonces, para el book, que tiene su propia partición, va a utilizar su propio sistema de archivos, ¿verdad? Que es el ext2, 3 o 4, ¿no? Y no soporta otro sistema de archivos. Para lo que es el nodo raíz, el directorio de raíz, aquí se van a configurar todos los archivos, excepto los que están en el bus, en el directorio raíz, ¿no? Para el directorio raíz se recomienda de 3 GB para una instalación mínima, ¿verdad? Una partición de 3 GB o una partición de 5 GB para una instalación completa, ¿no? Entonces, esto quiere decir que mientras en Windows necesitamos como 200 GB de espacio, aquí solamente con 5 GB ya entra el Linux. Entonces es mucho más conveniente. Bien, una vez que avanzamos en la instalación, nos va a aparecer esta pantallita donde nosotros tenemos que escoger en qué disco vamos a instalar nuestro sistema operativo, ¿no? Entonces vamos a escoger, como generalmente solo tenemos un disco, vamos a escoger ese disco que está virgen y en este proceso me imagino que el disco tiene que ser formateado y ahí se crea el formato del sistema de archivos que va a permitir guardar la información. Cuando estamos trabajando,
¿verdad? Tenemos que indicar cuál va a ser el tamaño del directorio raíz. Entonces aquí nos están recomendando 6 gigas para el directorio raíz, ¿no? Que es un tamaño decente para una primera instalación. Aquí, en esta pantalla aquí, nos muestra cuáles son las particiones, en este caso 3 particiones, y cuáles son los tamaños de cada partición, y nosotros tenemos que aceptar eso de allí. Y no les pueden poner particiones más chiquitas porque eso podría comprometer la instalación. No les pueden poner particiones más grandes a no ser que ustedes sean expertos. Entonces, mi recomendación es déjenla por defecto, que por defecto trabaja bien. Aquí está la pantallita donde pueden seleccionar el software adicional. En este caso aquí está instalando el escritorio de GNOME y por acá están instalando el Office, que son productos como Word, Excel, PowerPoint, pero en open source. Es decir, hacen lo mismo que Microsoft, pero gratis. ¿Sí? Ahora, una cosa que yo me he dado cuenta es que si Microsoft está en la versión 2019, ¿verdad? Cuando ustedes instalan, por ejemplo, el Excel, que se llama Cal, aquí en open source, la versión correspondería a un 2013. Es decir, las versiones que encontramos en open source son como 2 versiones inferiores a las versiones de Microsoft. Pero como la mayoría de los usuarios no hacen cosas maravillosas con las herramientas del Office, sino que apenas utilizan el 10-15% de lo que ofrecen, entonces con este producto Cal tranquilamente podrían ustedes hacer todo lo que se requiere hacer. ¿Sí? El problema es que Microsoft ha reclutado a los usuarios, los ha acostumbrado a sus productos. Entonces, cuando los usuarios se topan con un producto que no es Microsoft, se les hace difícil utilizarlo y hay mucha resistencia al cambio, ¿no? Porque esto es gratis, sistema operativo gratis, aplicativo es gratis, pero los usuarios siguen utilizando Microsoft porque están acostumbrados a los productos de Microsoft. Bien, ahí tendremos que poner algún tema de licenciamiento, que simplemente escogemos que es gratis, no pasa nada, y tendríamos que trabajar en la creación del usuario, en este caso de ponerle la clave al usuario root, y de crear algún otro usuario si es que quisiéramos ya crear un usuario, ¿no? Entonces, esto sería con respecto a la instalación. Ahora, para instalar ¿verdad? El Linux, ustedes tienen que instalar lo que se conoce como el VirtualBox. Entonces, ustedes se van a ir al explorador, ¿verdad? Y en el explorador van a poner VirtualBox. Profe, una pregunta. Entonces, dentro del VirtualBox es que se hace la máquina virtual y se instala lo que es el sistema operativo Linux y ahí también se instala lo que es CentOS, ¿no? Exactamente. El VirtualBox es la herramienta que nos va a permitir crear una máquina virtual, que en este caso va a ser de Linux, ¿no? Entonces, no es la única máquina virtual que existe, pero por lo menos a mí se ha aportado como un estándar, ¿sí? Entonces, yo les recomiendo que utilicen el VirtualBox, pero no es la única, existen otras máquinas virtuales que pueden utilizar, ¿no? Entonces, ponen VirtualBox y aquí se carga la página oficial de VirtualBox, que es www.virtualbox.org. Entonces ahí ustedes ingresan y aquí ustedes ven que está en primer plano para bajarse el VirtualBox 1.6, ¿no? Entonces yo le doy clic aquí, ¿verdad? Y cuando le doy clic aquí, aquí dice que tenemos varias plataformas para VirtualBox. Como la mayoría de nosotros utilizamos Windows, entonces nosotros le vamos a dar clic aquí para bajarnos el VirtualBox de Windows, ¿no? Entonces, en este caso es la 6.1. Yo le voy a poner cancelar porque yo ya lo tengo instalado. Voy a copiar la dirección de enlace, ¿verdad? Y aquí en el chat les voy a poner la dirección para que ustedes se lo puedan descargar, ¿no? Entonces, una vez que esté descargado, ustedes le dan doble clic y le dan siguiente, 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 aceptar, 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 y él se instala y quedaría así, ¿no? Quedaría tal y cual como yo tengo, ¿verdad? En este caso, el VirtualBox que yo tengo es el 6.0.
ustedes tendrían una más moderna que me imagino que funcionaría mejor, ¿no? Mi versión es la 6.0 y ustedes tendrían la 6.1 o si quieren pueden bajarse de una versión inferior. Entonces, se requiere el VirtualBox para poder crear las máquinas virtuales. Ya, entonces aquí estamos en el documento de cómo instalar CentOS, en este caso 7 dice aquí. Y aquí nos dice, aquí nos da un pequeño contenido de lo que vamos a encontrar. Y aquí dice que para instalar CentOS tenemos que instalar el VirtualBox, que ya se les indiqué. Y luego tenemos que descargar CentOS, ¿no? Entonces, para descargar CentOS dice que tenemos que irnos a esta página web. Voy a ponerle control clic para ir a esa página que nos recomienda. Aquí estamos en centos.org y vamos a dar clic aquí donde dice Download, ¿verdad? Y en Download, ¿verdad? Vamos a ver diferentes plataformas de Linux. Entonces aquí tenemos la que nos interesa, que es x86-64, que son para computadores basados en procesadores Intel. Entonces nosotros le vamos a dar clic allí. Y cuando le damos clic allí, vamos a encontrar diferentes sitios donde están disponibles estos instaladores, ¿no? Yo les iba a dar clic aquí, por ejemplo, yo cojo el primero porque me imagino que es el más seguro, y aquí yo tengo diferentes instaladores o diferentes archivos ISO, que son los instaladores de Linux. Pero este es Linux 8.4, ¿no? Entonces Linux 8.4 está actualizada la versión, ¿verdad? Pero yo estaba viendo que el tamaño es muy pesado, son casi 9 gigas, ¿sí? O sea, son más de 9 gigas, entonces va a ser un poco pesado para descargarlo. Entonces, con sus compañeros del otro curso, creo que estábamos buscando las versiones anteriores y si no me equivoco, aquí dice algo de las viejas versiones. Entonces me voy a ir aquí para ver si todos tenemos la misma versión. Para lo que nosotros vamos a hacer, no tenemos que tener la última versión porque simplemente estamos con fines estudiantiles, ¿no? Aquí dice que tenemos una versión del 2009. Nos vamos a ir a los Miro. Los Miro son sitios gratis en internet donde podemos encontrar las versiones. Y aquí me voy a ir a este primer Miro. En este primer Miro, ¿verdad? Veo que tengo 107, 7.9. Entonces me voy a ir a ese Miro y aquí veo que tengo disponibles las versiones y la versión más pesada de aquí, ¿verdad? Eh, bueno, pesa casi lo mismo, ¿no? Pesa 5 gigas. Déjenme ver si Más pesa. sí, más de 9 gigas. Déjenme ver si hay una versión más viejita. Acá creo que hay una versión más viejita. Vamos a ver este de aquí. Ahí están los mirror. Voy a darle clic aquí, pero no sé si ya estoy en lo correcto. Ya. Bueno, entonces vamos a quedarnos más con la que tenemos acá. Eh, vámonos a este mirror. Ustedes pueden, si ustedes buscan, van a encontrar una menor que sea más liviana. Yo le voy a dar clic aquí al primer sitio, ¿verdad? Que es el primer mirror, porque me imagino que si está en primer lugar es por el que está disponible. Como estos son sitios de internet, a veces están colapsados, entonces si está muy pesado, pueden ir a otro mirror. Y lo que vamos a buscar es este de aquí, ¿verdad? Que es el instalador de CentOS, que es un ISO y viene la versión DVD, ¿no? La versión de DVD viene una versión que es instalable, ¿verdad? Déjenme ver.
tendremos que escoger la de aquí, la que tiene todo, ¿no? ¿Por qué todo? Porque nosotros podemos coger una versión mínima que nos podría funcionar bien, pero si escogemos todo, ya viene instalado cierto software y ya no tiene que descargarlo. Ya el software lo tiene directamente allí, ¿no? Entonces le damos clic y comienza a bajar la versión. En este caso yo voy a copiar la dirección de enlace, ¿verdad? Este aquí lo voy a detener porque yo ya lo tengo descargado. Yo voy a copiar la dirección de enlace y se las voy a copiar en el chat. Si ustedes gustan, pueden buscar allí una versión que sea más liviana. Como les digo, lo que nosotros vamos a hacer es comandos básicos, entonces incluso una versión bien vieja les puede servir, ¿no? Bien, entonces con esto ya nos estamos encaminando a la instalación de Linux. No sé si hasta allí alguno tenga alguna pregunta, consulta. Hay que descargar ese de ahí de 9.50 gigas. Si ustedes encuentran, les voy a mostrar. Yo por acá, en mi carpetita de instaladores, no la encuentro, aquí está. En mi carpetita yo tengo imágenes y la imagen que yo tengo pesa 4 gigas. Yo creo que me descargué la primera, ¿sí? La primera que no es completa. Entonces pueden descargarse esa que es más liviana. La DVD. Sí, déjenme copiarles. Caramba. Déjenme copiarle. Esta de aquí es la que yo tengo. Y déjenme ponérselas ahí en el chat. Ya, esta es la que yo tengo. Sí, esta está más liviana. Entonces, para cuando ustedes descarguen, si tienen problemas de red, no les va a causar tanto problema. Entonces, con esa de allí es la que yo estoy trabajando. ¿Sí? Y como es más liviana, pues es más fácil y no les va a ocupar tantos recursos. ¿Alguna otra inquietud, jóvenes? Porque todo ese proceso lo tenemos que tener para la próxima clase. Vamos a ir avanzando con el proceso de instalación, pero sí sería bueno que ya ustedes lo tengan. Recuerden que hay una tarea en grupo, donde ustedes en grupo tienen que hacer la instalación, ¿sí? Eso de Entonces, ahí también, referente a eso, digamos, podemos hacer, digamos, una reunión en Zoom así entre todos, grabar la clase y cómo se hace la instalación, o nosotros tenemos que ir explicando cada paso de la ustedes, instalación. lo ideal sería que ustedes armen una reunión en Zoom y en esa reunión en Zoom alguien de ustedes instale el Linux y que todos estén participando. O sea, que digan, mira, hola allí, mira, revisa la partición, el profesor Ahí, dijo ok. qué cosa. Y solamente suben el video, lo suben a YouTube, ¿verdad? Lo suben en público para no tener problemas de servicio, de permisos, y a mí me envían el link. ¿Por qué me envían el link? Porque la plataforma tiene poco espacio, entonces si me suben el video, la plataforma colapsa. Entonces me envían el link, y yo con el link lo examino y con eso ya ustedes se hacen acreedor a ese trabajo. Ese trabajo es uno de los más pesados, a veces hay problemas de configuración y todo, entonces no hay prisa porque, bueno, no hay tanta prisa, pero basado en Linux tenemos los otros trabajos. Entonces ustedes necesitan tener instalado Linux para poder desarrollar las otras cosas. Por Listo, cierto, ingeniero. para ciertos comandos y para los que no tienen Linux y para los que no quieren quedarse así con la duda, ¿verdad? Hay un programa que se llama, no sé si lo ven ahí, que se llama Termus, ¿verdad? Y Termus, lo voy a abrir, se lo voy a copiar aquí en el chat. Termus, ¿verdad? Permite crear un ambiente Linux en su teléfono. Recuerden ustedes que ustedes en su teléfono tienen Android. Android es el sistema operativo del teléfono y, oh sorpresa, Android, ¿verdad? Es el hijo de Linux, ¿sí? Android viene de Linux. Entonces, los mismos comandos que funcionan en Linux funcionan en Android y con este Termus ustedes van a poder practicar comandos básicos, aunque no todos porque necesitan permisos de root si quieren practicar todo,
pero ciertos comandos básicos los pueden practicar. Entonces, instalen el Termus para los que no tienen la computadora, pueden practicar Linux allí en su teléfono inteligente. ¿Alguna otra inquietud, jóvenes? Bien, podemos continuar, ¿verdad? Esta sería la clase 3.1, creo que les dije. Podemos continuar con la clase para hacer la clase 3.2 o no sé si ustedes ya desean descansar. Sí, descansamos. Ya, ¿y cuándo tenemos la siguiente clase? ¿Podría ser de repente que mañana tengamos una clase en la mañana? No, mañana no. No, pues ya mañana es domingo. Sería ¿Qué semana hay la posibilidad que tengamos clase entre semana? sí, puede ser. ¿Qué día de la semana? El lunes pues tenemos ahí hora y media, literal. Pero esas ya son las clases regulares, pero tenemos que recuperar clases. Pero podemos quedarnos como hicimos con otra profesora, porque creo que es la última hora, la subimos, ¿no? Claro, el día lunes, Ajá. ajá, después de las horas normales, Nos podemos tenemos quedar una horita qué sé más. yo, Una hora más. Y ahí se va Claro, recuperando. nos quedamos hasta las 10. Entonces el día lunes, lo que pasa es que para mí es pesado, pero el día lunes yo me voy a extender, ¿verdad? Y el día lunes recuperamos, y por lo menos todos los lunes recuperamos una media horita, ¿ya? También. Ya nos faltaría nomás una o dos clases de recuperar y ahí estaremos un poco al día. Y no se olviden igual de revisar el video de las políticas del curso y, y traten, o sea, las tareas que yo pongo duran 7 días, pero no se cierran. Ustedes pueden subir la tarea hasta, hasta el día del examen. El día del examen, ese día del examen yo ya no me acuerdo de nada, yo ya no reviso nada, las cosas se quedan como están. Pero antes del día del examen, ustedes pueden subir las tareas, me avisan porque a veces yo ya he calificado y si no me entero no se quedan sin nota. Entonces tienen que revisar eso de allí. Pero como nosotros estamos atrasados, para ustedes sí están un poquito presionados en la instalación de Linux. Entonces vayan descargando estos software, vayan instalando, vayan haciendo pruebas. De todas maneras, en la siguiente clase ya vamos a hacer la instalación de Linux y ustedes deberían de poder hacerlo, ¿no? ¿Alguna otra inquietud, jóvenes? Profe, una consulta. ¿Alguna configuración recomendada para el VirtualBox al instalar este Linux? No sé cuánto de RAM o algo así. Se instala automáticamente, no les pide configuración. ¿Sí? Lo que sí pide configuración es cuando ustedes van a instalar el sistema operativo. Y eso lo vamos a ver ya el día lunes. Pero el VirtualBox es un programa como cualquiera. El VirtualBox ocupa la memoria que ocupa y, y no les pide configuración. Simplemente ustedes le dan a aceptar, aceptar, siguiente, siguiente, lo que esté por default y ya está instalado. ¿Alguna otra inquietud? Bueno, jóvenes, si no hay más inquietudes, vamos a quedarnos hasta allí. Les agradezco por su atención y por haber hecho el esfuerzo de tener clases fuera de horario, ¿no? Y nos estaremos viendo el día lunes. Dios mediante que den las fuerzas, pues, y nos extendemos un poquito en la clase. De mi parte, pues, muchas gracias y que tengan muy buenas noches. No, profe, igualmente. Gracias, Buenas pase noches, bien. Buenas profe. noches, Pase profe. bien. Buenas noches con todos, muchachos. Hasta el lunes. Ya, acabo de copiar las asistencias, entonces